¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Les voy a dejar lo que es este video. Bien, el tema que nos toca ver el día de hoy es modelo de aprendizaje sociocultural de Vygotsky, ¿sale? Muy bien. Prácticamente, pues, recordemos, y este es un tema muy importante para ustedes, lo que es Vygotsky, debido a que prácticamente es alguien que ustedes, al igual que Piaget, van a estar viendo a cada rato en lo que es en el desarrollo de su profesión de ustedes, principalmente como ciencias de la educación, ¿no? Bien, iniciamos entonces. Prácticamente dice su obra fue descubierta y divulgada por los medios académicos en el mundo occidental en la década de 1960. Prácticamente esto es sobre el aprendizaje cultural, de que no podemos entender a un individuo si no, no vemos lo que es en el entorno social y cultural en que se ha desarrollado. Por eso dice, se enfoca en la interacción entre el individuo y el entorno social. La idea fundamental de su obra es de que el desarrollo de los humanos únicamente puede expresarse en términos de interacción social. ¿A qué se refiere? De que no solo aprendemos mediante lo que es el desarrollo de nuestra cognición, como mencionaba Piaget, sino que también aprendemos en base a cómo nosotros nos desarrollamos en nuestra sociedad y cómo la sociedad nos alimenta nuestra personalidad, nuestro aprendizaje. Sus trabajos prácticamente fue con niños ciegos, sordos y discapacidad intelectual. Destaca su interacción social del niño con los adultos para su aprendizaje. Menciona el hecho de que un niño puede alcanzar su máxima capacidad siempre y cuando éste tenga lo que es un adulto el cual lo guíe. Enfatiza que los adultos deben dirigir y organizar el aprendizaje del niño, pues lo que les acabo de mencionar, ¿no? Establece que el niño interactúa con el ambiente, que es una parte inseparable de este. El niño prácticamente con su ambiente tiene que estar siempre en esa interacción, de lo contrario no va a haber lo que es un buen desarrollo, más, o no tanto un buen desarrollo, sino que prácticamente el ambiente es el que lo va a moldear, va a terminar de moldear al niño. Para comprender el desarrollo cognitivo del niño, debemos conocer los procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando. Un ejemplo de esto, imaginemos un niño de 6, 7, 8 años ahora en esta época de contingencia. ¿Cómo está desarrollándose ese niño? ¿Qué proceso social, histórico y político lo están formando a un niño en pleno 2020? Situaciones sanitarias, ¿qué otras cosas podemos observar? No sé, ¿qué les gustaría? Situaciones políticas, sociales, cómo es que las personas lo están tomando, si lo están viendo bien, lo están viendo mal, están entrando en pánico o no, ¿sale? Déjenme checar si está grabando. Sí. Bien. Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, que nosotros nos movemos, actuamos, aprendemos y decimos y actuamos con respecto más a nuestra sociedad que a nuestra, vamos a decirlo, a nuestra naturaleza animal. Recordemos, nosotros los seres humanos somos animales racionales, ¿sale? En Vygotsky, 5 conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. So, vamos a decirlo, las más indispensables dentro de estos 5 conceptos son los más básicos que nos vamos a topar con lo que es el ¿sale? Y él caracteriza lo que son las funciones mentales como superiores e inferiores. ¿Qué nos dice de las superiores? Se obtienen y se desarrollan por medio de las interacciones sociales que realiza el ser humano durante todo su crecimiento. Dice, algunos procesos mentales superiores son el pensamiento verbal, la memoria lógica, la atención selectiva y el pensamiento matemático, entre otros. Si nos damos cuenta, entonces, estas funciones mentales son más con el desarrollo intelectual que nosotros podemos llegar a tener. Por ejemplo, lo que es el pensamiento verbal, o sea, el lenguaje, es algo, digamos, superior, algo que nos va a diferenciar de los otros. Es un razonamiento, la memoria lógica, atención selectiva, el pensamiento matemático. Si nos damos cuenta, entonces, estas funciones mentales superiores son básicamente todas esas funciones las cuales nos van a diferenciar de otros seres, ¿sale? Dice, las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. ¿A qué se refiere esto? Depende el ambiente en el que se esté desarrollando ese niño, va a ser qué tan grandes o qué tan inferiores puedan ser esas funciones mentales superiores. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué tanto estimulen a un niño? Imaginemos un niño de 6, 7 años en una casa en el cual ni siquiera lo apoyan con la tarea, no lo estimulan académicamente. ¿Cómo va a ser el desarrollo de ese niño? Obviamente no va a alcanzar su máximo potencial, ¿verdad? Es decir, el conocimiento es el resultado de la interacción social.
En la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que a su vez nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Un ejemplo de esto, la forma en la que ustedes actúan, los gestos que ustedes hacen, las palabras que ustedes emplean, es eso, el resultado de la interacción de ustedes con su sociedad y cómo ustedes hacen uso de símbolos de acuerdo al lugar en el que ustedes se desarrollaron. Estamos hablando entonces de eso, ¿no? Por ese resultado de la interacción social, ¿sale? Ahora, funciones mentales inferiores son las naturales, son características del ser humano y de algunos animales más avanzados. ¿Como cuáles serían estas funciones mentales inferiores? Quizás el respirar, el comer, el alimentarnos. Bueno, comer y alimentarnos es lo mismo. El beber agua, todas esas son funciones mentales inferiores, o sea, son naturales, las cuales nosotros realizamos de manera natural. Se refiere a las funciones mentales naturales con las que nace el ser humano y son determinadas genéticamente. Y aquí nos ponemos, están compuestas por la memoria, la atención y la inteligencia básica, ¿no? Memoria. Sabemos muy bien que, por ejemplo, muchos animales hacen uso de la memoria, ¿no? Los perros, los gatos, los elefantes, que se supone que es el animal con mayor memoria. Incluso también los cuervos, que pueden reconocer y pueden memorizar el rostro de las personas, de quienes lo tratan bien y quienes lo tratan mal, ¿no? Habilidades psicológicas. Cada función mental superior primero es social, es decir, primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. ¿A qué se refiere? Que toda función mental superior, todo ese aprendizaje lógico, matemático y todo ese tipo de cosas, primero van a estar ahí en la sociedad y luego después los vamos a hacer nuestros, ¿sale? Dice entonces, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, a nivel social y más tarde a nivel individual. Todo aprendizaje entonces que un niño vaya a tener de forma cultural, primero lo va a observar, obviamente, de su sociedad. Y luego él lo va a llevar a la imitación o lo va a llevar, vamos a decirlo, al aprendizaje. Por eso dice, primero entre personas, interpsicológica, entre un grupo de personas. Recordemos, ustedes cuando tenían 5, 6, 7 años, cómo se juntaban con sus demás amiguitos, observaban lo que ellos hacían, lo que no hacían, y ustedes lo copiaban o no lo copiaban. Y después de esto, después de estar con ese grupo de niños, ustedes tomaban algunas conductas y otras las rechazaban. Lo hacían entonces ahora, intrapsicológica. Ejemplos de interpsicológica e intrapsicológica. Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor. Y esta expresión solamente es una función mental inferior. Es una reacción al ambiente. O sea, el que el niño llore porque algo le duele es normal. Y eso es algo natural. ¿Sale? Es una reacción natural, el llorar. Por lo tanto, eso es una reacción inferior, una función mental inferior, ¿sale? Cuando el niño llora para llamar la atención, ya es una forma de comunicación. Por ejemplo, creo que una vez habíamos ejemplificado, ¿no? Los niños que los tienes cargados y están normales, pero que los bajas, empiezan a llorar y los vuelves a cargar. Lo bajas, vuelve a llorar y lo vuelves a cargar, ¿no? Prácticamente ya hay una intención con ese llanto. Ya es una forma de comunicación, dice, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. Prácticamente en ese momento se trata ya de una función mental superior. Es llanto, en ambos casos es llanto, ¿verdad? Pero en uno nada más está llorando porque le duele el estómago, es una reacción natural. Mientras el otro está llorando porque no quiere que lo dejen de cargar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo ahí? Una función mental superior interpsicológica, ¿sale? Porque es relacionado con su ambiente. Pues solo posible como comunicación como los demás, como lo está mencionando ahí. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El niño, con base a la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse. Se trata ya de una cosa a las cuales vamos a decirle, se les va el formato cuando son subidas a plataforma. Ya de una función superior o la habilidad personal psicológica dentro de su interpsicológica mente, ¿sale? ¿Qué se refiere a esto? Lo que les decía. Prácticamente ya está haciendo lo que es el uso de una función, darle una función a ese llanto. Ya es comunicar, ya es querer lograr un objetivo, ¿sale?
Lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico. En un primer momento depende de los otros. Como habíamos dicho, todo lo que está afuera ya luego lo interioriza para hacerlo intrapsicológico, ¿sale? La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad independientemente del el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración con otra persona más capaz. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente, un niño por su propia cuenta, hagamos de cuenta un rompecabezas de 100 piezas, un niño de 8 años. Un niño por sí solo, y si tú le pones el rompecabezas y le dices, resuélvelo, el niño por sí solo, ¿qué tanto podrá resolver de ese rompecabezas de 100 piezas? Eso es un nivel real de desarrollo. Cuando tú no le estás prestando lo que es ni siquiera ningún apoyo, ese es un nivel real. ¿Y cuál es el nivel de desarrollo potencial? Cuando tú adulto te sientas con el niño a ayudarlo a resolver. Entonces, si nos damos cuenta y si quieren lo ponemos como una recta, lo vamos a observar entonces. Nivel de desarrollo real, sin la ayuda del adulto. Nivel del desarrollo potencial con la ayuda del adulto. El espacio que hay entre estos dos es esa zona de desarrollo próximo. No sé si me explico. Zona de desarrollo real se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, aquello que es capaz de hacer por sí solo, lo que mencionaba. Lo que un niño puede hacerte por sí solo sin que tú lo guíes ni lo orientes. Y la potencial como aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o con la ayuda de una persona que sea más capaz con eso, ¿sale? Prácticamente real, lo que él puede hacer por sí solo. Potencial, lo que puede hacer cuando es apoyado por alguien más experto que él, ¿sale? Y hay una diferencia, y vamos a decirlo, la diferencia que hay entre estos dos, entre lo que es el desarrollo real y potencial, es la zona de desarrollo próximo, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que hace posible que pasemos de las habilidades interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas? La mediación. ¿Y qué es esto? Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo a través de un instrumento psicológicos que denomina mediadores. Prácticamente, o sea, convertir todo eso hacia uno mismo, a modificar incluso lo que está afuera para su propia conveniencia o para su propio gusto, propia acomodación. Mediante esas interacciones, el niño en su cultura accede a aprender hábitos de mente, estructura cognitiva, incluyendo los patrones de discurso, el escrito, los lenguajes, pensamientos simbólicos, y mediante todo esto derivará la construcción de su propio conocimiento. Se démonos cuenta todas las cosas que suceden para que el niño pueda llegar a desarrollar esa propia habilidad, ¿no? Ese propio crecimiento personal. Dice que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos psicológicos que dominan mediadores. Este fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de herramientas, signos mediadores sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal. El niño, cuando interactúa por medio del lenguaje, prácticamente está haciendo esto, la mediación, todo lo que sucede a su alrededor y cómo lo va a ir adaptando a él. Como les decía, cuando ustedes estaban de niños de 5, 6, 7 años con un grupito de amigos, y las palabras que ellos decían, son las palabras que después ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes repiten, ¿no? Bien, herramientas psicológicas. Yo otro desfase más acá de lo que es el formato al pasarlo a esto, ¿no? De ser de Word y pasarlo a PDF. De Word, PowerPoint, perdón. Herramientas psicológicas. Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Dice, las herramientas psicológicas son aquellas orientadas también en... Déjenme ver si aquí está mejor. Esperemos que aquí sí. ¿Sale? Sí, parece que sí, no he visto nada malo. Me lleva también, aquí hay errores. Mugre cosa. Dice, las herramientas psicológicas son aquellas orientadas también en el desarrollo potencial hacia los otros y hacia las actividades internas.
internas, habilidades internas y las habilidades intrapsicológicas e interpsicológicas, ¿sale? Dice, la función de las herramientas psicológicas es mediar entre los pensamientos, sentimientos y conductas. Prácticamente es eso, va a servir como un mediador lo que son esas herramientas. ¿Todo para qué? Para adecuar todo eso a nosotros, ¿sale? Y pues prácticamente la herramienta psicológica más importante, como mencionamos hace un momento, es el lenguaje. Espero. Es el lenguaje. Se usa el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales, interpsicológica, y progresivamente el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica. Recordemos, nosotros aprendimos a hablar por cómo escuchábamos. Si a nosotros de niños nos estuvieran hablando así como, ay papito hermoso, nos arrastraban la lengua de una manera así muy infantil, obviamente que nuestro lenguaje iba a ser prácticamente de manera similar, a diferencia que nos estuvieran hablando con las palabras correctas, como debería ser. Por ejemplo, que te hablen bien un enunciado y que pronuncien bien las palabras, tú también, entonces tu lenguaje se va a desarrollar de manera correcta. Por eso dice, el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente en una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento, ¿sale? Por eso dice, el lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y ejercer control voluntario de las acciones. Y las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, ¿sale? Prácticamente entonces Vygotsky nos mencionaba todo esto, cómo nosotros nos vamos a desarrollar con nuestro ambiente, y para podernos entender tenemos nosotros que analizar en qué ambiente se está desarrollando lo que es el niño, ¿no? Y cómo esto lo va a modificar a él y cómo él modifica su ambiente para poderlo entender, ¿sale? Prácticamente a grandes rasgos, pues eso es lo que vendría ahí. Ahora, aquí sesión número 7 van a encontrar ustedes lo que es la información, ¿sale? Es teoría sociocultural, lo que vimos de Vygotsky, pequeña tarea. Y esto que vamos a ver para el día jueves, ¿sale? Lo que es condicionamiento clásico de Pavlov es algo realmente sencillo, ¿sale? Perdón, jueves no, miércoles, ¿sale? Es algo realmente sencillo. Así que pues sin más que añadir, jóvenes, pues eso sería todo. Pasen buen día. Su tarea, realícenla. Creo que hoy más... No. Lo voy a checar. Lo voy a poner más tardar para que lo entreguen el miércoles, ¿sale? Y pues bueno, jóvenes, eso sería todo. Pasen buen día y una última cosa. Esta clase virtual fue patrocinada por Sur del Terror Podcast. Escúchenlo.